Buenos días y buenas tardes. ¿Has pensado que Dios a veces hace las cosas aunque tú no te des cuenta que Él está trabajando y obrando para lograr algo, para hacer algo? La semana pasada hablamos de que Dios está presente aunque no lo veamos en la escena, aunque no lo veamos en una fotografía de la familia. Podemos estar seguros de que Él es el padre de la familia, aunque no se ve en la foto, ¿verdad? Pero hoy vamos a avanzar ese concepto un poquito más, porque no solamente es que Dios está presente, pero Dios está obrando, está trabajando, está haciendo, está actuando y logrando algo que Él quiere lograr, y nadie lo puede parar, nadie le puede decir cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Él lo hace porque Él quiere hacerlo, y lo hace porque es fiel, y porque es poderoso, porque es soberano, y porque es amoroso. Es fiel a sus promesas, es poderoso, Él puede hacer lo que Él quiere, es soberano, Él está sobre todo poder que existe en el universo, y por supuesto, Él es amoroso. Él siempre hace lo que hace porque es lo mejor para su creación y para su propia honra y gloria. Así que hoy, en el libro de Esther, vamos a llevar un paso más, porque la semana pasada vimos que aunque no veamos a Dios en el escenario, Él está presente. Pero hoy queremos decir, aunque no estemos conscientes de que Él está trabajando y obrando y haciendo algo, Él está trabajando, Él está obrando, y Él va a lograr lo que Él quiere lograr, y nadie lo puede parar, porque Dios es Dios. Oremos. Padre, gracias porque tú eres quien eres. Y lo más increíble es que nosotros podemos decir que tú eres nuestro Padre por medio de Cristo Jesús.
que podemos decir que somos parte de tu familia, que somos parte del pueblo de Dios, de las personas que tienen fe en ti, que confían en ti, que humildemente confían en tus promesas, confían en lo que tú quieres hacer por ellas. Y Padre, qué bendición para mí de que yo soy una de esas personas, que yo puedo confiar en ti. Y yo sé que hay muchas más que dicen lo mismo. Y Padre, yo pido que la lección de Esther, de que tú no necesitas necesariamente que se te nombre para que tú estés actuando. Y como aprendimos la semana pasada, no necesitas que se te nombre para que estés presente. Así que ojalá que la conclusión de nuestro estudio de hoy nos traiga esperanza, aliento y confianza, no solamente en tu presencia, pero también en el simple hecho de que tú estás obrando, trabajando en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y aún en nuestra sociedad. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia este día, que abramos nuestras mentes y nuestros corazones a lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, repito, la semana pasada vimos que aunque en Esther el nombre de Dios no se menciona la lectura de la Biblia, del Torah, de la ley de Moisés, no se habla de la sinagoga directamente, no se habla de ritos religiosos o fiestas religiosas. Sin embargo, dijimos que cuando uno lee el libro de Esther, es imposible para los que tenemos fe, por supuesto, los que creemos en que Dios existe, es imposible no ver la presencia de Él. Pero hoy queremos llevarlo a un paso más, de que la historia de Esther también nos enseña que aunque hay personas que no reconocen que Dios está presente, Dios está actuando y está llevando a cabo las promesas de Él, y Él es fiel en guardar sus promesas. Y una de las promesas que Él le hizo al pueblo de Israel y al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, una de las promesas que Él había hecho, la vemos en un ejemplo, lo vemos en Jeremías 29, 13 a 14. Me buscarás y me encontrarás. Me buscarás con todo tu corazón, y yo seré encontrado por ti, declara el Señor. Y yo los restauraré y los recogeré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo los he esparcido, declara el Señor. Yo los regresaré al lugar de donde yo los mandé a exilio. En otras palabras, Él ha prometido regresarlos a Jerusalén, que nosotros vimos en Lamentaciones, fue destruida y el templo fue destruido. Pero Dios en otras secciones habla de que Él, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, y por cumplir sus promesas, va a proteger a su pueblo. Y nosotros podemos hacer una conexión con eso hoy en día. La iglesia, los que somos parte de la iglesia, somos pueblo de Dios. Y tenemos la garantía de su protección y su propósito. Y nosotros sabemos que Cristo Jesús es el que está edificando la iglesia. Y en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, Jesús dice lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La verdad es que nada puede parar los proyectos de Dios. Ningún enemigo puede parar los proyectos de Dios. Ningún enemigo puede destruir finalmente
al pueblo de Dios. Así que nosotros a veces pensamos que nuestra existencia como pueblo de Dios o como iglesia está en peligro, pero nosotros tenemos la confianza de que este es un proyecto de Dios y nadie lo puede parar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, es cierto que a veces Dios actúa en medio de personas que no le dan reconocimiento, pero Él hace lo que Él hace, como dije, porque Él es fiel a sus promesas y a los propósitos que Él quiere lograr en Cristo Jesús. Esther es la historia de la preservación de un remanente de judíos en Persia y Media, que iba a mantener viva la promesa de que el Mesías iba a venir de este pueblo judío. Ahora alguien diría, bueno, pero no era crucial que él protegiera al pueblo judío en Babilonia y Persia y Media, porque al cabo había un remanente en Jerusalén, y es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Pero hay otra razón por la cual él quería mantener protegidos a los judíos en Babilonia, Persia y Media, y es porque las escrituras hebreas fueron copiadas y fueron estudiadas ahí en Persia. Las copias que tenemos hoy en día del Antiguo Testamento, de las escrituras hebreas, vienen de las copias que se hicieron en Persia, no en Israel. Ellos se llevaron las escrituras a Babilonia, Persia y Media, y allí fueron protegidas, porque recuerden, el templo había sido destruido, quemado, y todo lo que estaba dentro del templo fue quemado y destruido. Pero algunos de los sacerdotes y muchas de las personas rescataron los rollos y se los llevaron con ellos a Babilonia, Persia y Media. Bueno, a Babilonia primero, por supuesto. Entonces, Dios preservó a ese pueblo porque hasta el año 1000 después de Cristo, las escrituras fueron copiadas allí en Persia. Ahí es donde se estaban produciendo las copias del Antiguo Testamento. Después se descubrieron los rollos del Mar Muerto que comprobaron, porque esos rollos fueron enterrados o escondidos, más bien dicho, no enterrados, escondidos en cuevas antes de que Cristo viniera, unos 200 años antes, y cuando se descubrieron esos rollos y se compararon con las escrituras que se habían estado copiando en Persia y Media, se dieron cuenta que a pesar de que había transcurrido más de 800 años que se habían estado copiando en Persia las escrituras, estaban comprobadas ser fiel a las copias más antiguas que se descubrieron en los rollos del Mar Muerto. Entonces, hay un propósito aquí que no mucho se menciona, pero que es realidad, es histórico, ¿verdad? Así que no se nos olvide que Dios está en control, porque esta historia también tiene que ver con la soberanía de Dios, el hecho de que Dios está sobre todos los gobernadores de este mundo. Y yo creo que en un tiempo en que nos sentimos inseguros acerca del futuro de la iglesia aquí en los Estados Unidos, podemos contar con dos cosas. Dios es fiel en proteger a su pueblo, porque Él es el que está edificando su iglesia. Y dos, Dios es soberano sobre todo gobernante de todo país del mundo, aún los más poderosos. Así que ahora quiero darles alguna información básica para ayudarles en su lectura de Esther. Y lo que yo voy a hacer es, primero quiero colocarlo en su lugar histórico. La semana pasada le di unas fechas, pero estaban regadas por todos lados. Hoy les quiero dar una lista cronológica de a dónde encontramos los eventos de Esther, ¿verdad? Vamos a hacerlo como la mente occidental piensa, pensando de lo más viejo a lo más nuevo, ¿verdad? Así que eso es lo primero que voy a hacer. Después voy a mencionar tres cosas que
quiero darles en ayudarles en su lectura. Ahora, ¿por qué es importante que yo les dé esta fecha? ¿Saben por qué? Porque quiero que entendamos que la Biblia es un libro histórico. Esta historia de Esther, al leerla, parece como un cuento de hadas, como una ficción, como algo inventado. Pero cuando vemos los nombres y las fechas y los eventos que son históricos, nos damos cuenta que Esther es una narrativa histórica. Pero primero coloquémoslo en su contexto histórico. La primera fecha, la más antigua que quiero recordarles, es el año 586 antes de Cristo. Eso quiere decir que 586 años antes de que Cristo viniera, se destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén por Babilonia. Eso lo estudiamos en Lamentaciones, por supuesto. 586 antes de Cristo. Casi 600 años antes de Cristo, ¿verdad? Luego, la próxima fecha que quiero que tengamos en mente es el año 538 antes de Cristo. Aquí vemos la proclamación de Ciro, el rey de Persia, para que regresen los judíos a Jerusalén para reedificar el templo bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa. Así es el año 538. Luego tenemos el año 515 antes de Cristo. El templo fue terminado y esto ocurrió aproximadamente 70 años después de su destrucción en 586. Se dan cuenta, si restan 15 años de 586 son 71, ¿verdad? Así que aproximadamente 70 años después de su destrucción, el templo es reedificado, ¿verdad? Y esto, por supuesto, ya lo estudiamos y fue bajo la ayuda de Darío I y la ayuda profética de Ageo y Zacarías. Así que el 515 se termina el templo. Ahora venimos a las fechas de los eventos de Esther. Del año 483 a 473 antes de que Cristo viniera, los eventos de Esther ocurren. Y esto en tiempo es entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Eso se lo dije bien claro la semana pasada. Entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. En el 458 antes de Cristo, la próxima fecha, Esdras regresa a Jerusalén. Y él regresó para hacer una reforma del pueblo y para hacer reparaciones en el templo. Y noten que 57 años transcurren entre el año 515, cuando se terminó el templo, y el 458, cuando regresa Esdras. La semana pasada yo me equivoqué, y no recuerdo si fue en inglés o español, pero yo dije 53 años y no hice bien la matemática. Son 57 años que transcurren entre la reconstrucción del templo y el regreso de Esdras a Jerusalén. Y es entre ese tiempo, 483 a 473, que ocurren los eventos de Esther. Muy bien, vamos a la sexta fecha que quiero que tengan en mente. 444 antes de Cristo, es fácil, 444, ¿verdad? 444 años antes de la venida de Cristo, Nehemías regresa a Jerusalén para reedificar los muros y los portones, las puertas de los muros. Luego, 12 años después, en el 432 antes de Cristo, Nehemías se va de Jerusalén y regresa a Persia para reportarse a Artajerjes I. Este es otro rey, ¿verdad? No es el rey de Esther. Este es otro rey que viene después de Asuero, ¿verdad? O de Jerjes. Luego, después de unos 2 años, no estamos seguros, Nehemías vuelve a regresar a Jerusalén, 430, y Nehemías capítulo 13 nos da el relato de ese regreso. Cuando Nehemías regresa, encuentra violaciones al acuerdo escrito y a la ley de Moisés, ¿recuerdan? Así que
Esas son las fechas. Y les repito, quiero que sepan que la Biblia es un libro histórico. Y el libro de Esther, o la historia de Esther, es una historia histórica que realmente ocurrió. Son personajes reales, eventos reales. Y aunque el formato puede ser como, digamos, un drama, y la verdad cuando uno lo lee es como un drama, la intriga del palacio, rey, reinas, y tenemos protagonistas y tenemos enemigos y antiprotagonistas, ¿verdad? Yo voy a hacer 3 cosas para que lean de nuevo el libro de Esther con estas cosas en mente. Les voy a dar 3 cosas. Primero, les voy a proveer una lista y descripción de los personajes principales y algunos no tan principales, pero importantes. La segunda cosa es que les voy a dar un bosquejo, pero en realidad no es bosquejo, es más que todo identificar los 4 movimientos de esta historia, las 4 divisiones de esta historia. Y por último, les voy a dar una conclusión muy breve en cuanto al propósito del libro en la palabra de Dios. ¿Por qué incluyó Dios este libro en la Biblia? Muy bien, vamos rápido a la lista de personajes y vamos a volar aquí. El primer personaje, y va a ser en orden de apariencia con la excepción del primero. Es decir, cuando comiencen a leer Esther 1:1, se encuentran con el rey Asuero, ¿verdad? Pero yo quiero mencionar a alguien antes que el rey Asuero, y es el que mencioné la semana pasada, Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el héroe verdadero de la historia, invisible, que no se puede ver. Así que yo quisiera que ustedes tomen en cuenta que Él es el primer personaje, ¿verdad? Aunque no aparece en la historia, no es primero en la historia ni último, Él está ahí presente y hoy estamos aprendiendo que no solo está presente, pero está actuando, está haciendo algo para proteger a su pueblo. El segundo personaje es, por supuesto, el rey, Asuero, Jerjes, rey de Persia y Media, que reinó del 485 antes de Cristo hasta el 465 antes de Cristo por 20 años. Y en Esther 1:1 se nos presenta este rey. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Y la historia también nos dice que él trató de conquistar a Grecia, pero no logró su meta. Pero de todas maneras era un rey muy poderoso y su reino extendía, recuerden, desde Etiopía hasta la India. Después de este personaje tenemos el tercer personaje que la encontramos en el versículo 9. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. La reina Vasti era una mujer muy bella, linda mujer, y la primera del harem, de las concubinas, de las esposas del rey Asuero, porque era reina. Tenía un título oficial de ser reina. Luego tenemos unos caracteres menores en el versículo que sigue, cuando se menciona, cuando se menciona en el versículo 10 a varios eunucos. En el versículo 10 se menciona a varios eunucos. El séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Meumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero. Y vamos a ver que estos eunucos eran importantes en la historia. Ahora, ¿qué es un eunuco? Es un hombre, es un varón que ha sido castrado, que no puede tener relaciones sexuales, y por eso los reyes confiaban en que ellos cuidaran a sus esposas, sus concubinas y su harem, porque sabían que estos eunucos no podían tener relación sexual con estas mujeres. Así que estos personajes eunucos llegan a tener un rol importante en la historia. Luego, el quinto personaje, lo vemos en el versículo 14, es Memucán, que es uno de los 7 príncipes de Persia y Media que tiene acceso
al rey. Y Memucán es el que ofrece la solución al rey cuando el rey está molesto porque Vasti no se ha aparecido. Memucán es el que ofrece esa solución. ¿Por qué no haces un concurso de bellezas y invitas a las vírgenes del reino para que hagan competencia y tú vas a seleccionar entre ellas la próxima reina, ¿verdad? Así que esa es la solución que Memucán ofrece. El sexto personaje lo vemos en el capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúna a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Hegai es importante porque Esther llega a ser favorecida por él, ¿verdad? Y él preparaba a las vírgenes para presentárselas al rey. El séptimo personaje y uno de los más importantes, y algunos dirían el más importante, es Mardoqueo. Y encontramos a Mardoqueo en el versículo 5 del capítulo 2. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. Y él era un judío prominente, benjamita, que posiblemente representaba a los judíos en la corte del rey. Ahora, él era el primo mayor de Esther, que la tomó como hija y la crió como hija porque era huérfana. Y vemos en el versículo 7, y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. ¿Verdad? Se da cuenta, hija de su tío, eran primos, pero él era tan mayor que ella lo tomaba como tío también, o el papá adoptivo. Pues ella no tenía ni padre ni madre, ¿verdad? Así que Mardoqueo. La octava persona que queremos ver es, por supuesto, es Hadasa o Esther. Y la encontramos aquí mismo en el versículo 7 y en el 8, a donde ella es presentada ante Hegai, que la favorece y la ayuda en el concurso que ella va a participar de llegar a ser la reina de Persia y Media. Luego, en el versículo 14, el capítulo 2, tenemos otro individuo importante que es otro eunuco, pero este eunuco tiene bajo su custodia a las concubinas del rey. Estas son mujeres que ya han tenido relaciones con él, relaciones íntimas con él, y él las ha aprobado para que sean parte de el otro harem, que es un harem de concubinas, de mujeres que ya han tenido relación con él. Y el que era al frente de estas concubinas era un eunuco que se llama Saasgaz. Lo vemos en el versículo 14. Luego, después de Saasgaz, tenemos dos personajes que en realidad son el 10º y el 11º, pero los nombramos juntos y los vemos en el versículo 21 del capítulo 2. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Estos dos individuos, Bigtán y Teres, quisieron matar al rey. Mardoqueo se dio cuenta, se lo cuenta a Esther, Esther se lo cuenta al rey, y ya se imaginan qué es lo que les pasa a estos dos individuos. Lean la historia para ver qué les pasa. Muy bien, el 12º es Amán, y lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Este es el antihéroe. Él odia a los judíos y él trama un plan para matar a todos los judíos. El último personaje lo vemos en el capítulo 4, versículo 5. Es otro eunuco, pero es el eunuco personal de Esther.
Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Muy bien, estos son los personajes principales. Mientras los encuentran pueden marcarlos. Ahora les prometí que les iba a dar las cuatro divisiones de esta historia, y son importantes. La primera división es que la reina Vasti pierde su posición como reina y Esther llega a tomar su lugar. Y esto lo encontramos en los primeros 2 capítulos de Esther. Así que en los primeros 2 capítulos de Esther vemos que la reina Vasti pierde su posición y luego Esther toma su lugar. La segunda división de la historia son los capítulos 3 y 4. Los capítulos 3 y 4. Amán está tramando para matar a todos los judíos. Ahí es donde se presenta el plan de Amán para matar a todos los judíos. Él convence al rey de que son una amenaza al rey y que los debe de exterminar. La tercera división es del capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 19. La reina Esther lleva a cabo un plan para liberar a los judíos de ser exterminados. La reina Esther lleva a cabo un plan para liberar a los judíos de ser exterminados. Ese es el tercer movimiento de esta historia. Esther 5:1 al 9:19. El último, la última división es Esther 9:20 al 10:3. Los judíos celebran su sobrevivencia y establecen una fiesta para recordar el evento, ¿verdad? Y por supuesto, esa fiesta se celebra hasta el día de hoy, por cierto, ¿verdad? Y es la fiesta de Purim. Así que esas son las 4 divisiones. La conclusión de hoy es que Dios no solamente está presente, pero Dios que es fiel, poderoso, soberano, que quiere decir en control completo, y amoroso, siempre va no solamente a estar presente, pero va a estar actuando para proteger a su pueblo y para proteger sus proyectos. Así que tú te puedes asegurar de que la iglesia va a seguir siendo edificada hasta que Cristo regrese. Él demuestra en esta historia de Esther que aunque no se nombra, Él todavía está presente y activo. Y tú puedes estar seguro que así es contigo. Que a veces tú no reconoces que Él está presente y activo en tu vida. Pero tú puedes estar seguro y segura de que Él está presente y activo en tu vida. Oh Señor, que nunca se nos olvide que a través de toda la historia tú has protegido a tu pueblo y sigues protegiendo a tu pueblo. Y en estos tiempos de inseguridad para nosotros los seguidores de Cristo, podemos tener esa confianza de que tú estás presente y que estás actuando. Y no solamente en nuestras iglesias, pero también en nuestras familias y en nuestras vidas personales. Tu mano de bendición puede estar sobre nosotros si confiamos en ti y si seguimos las recomendaciones que tú nos das en tu palabra. Y a veces, aún cuando nos estamos rebelando, tú sigues trabajando, tú sigues obrando, porque tú eres fiel a tu palabra. Lo triste de eso es que nosotros no recibimos la bendición de haber visto con ojos de fe que tú obraste y que tú estuviste presente. Por favor, Padre, que estas palabras, esta historia de Esther, en un mundo secular, en un mundo que no te toma en cuenta, nosotros que te conocemos, nos recordemos que tú eres fiel, tú eres poderoso, tú estás sobre todos los líderes de la tierra, aún los más poderosos, y que tú eres amoroso, que tú siempre actúas
con los mejores intereses para las personas que tú amas y para tu propia persona y tu honra y tu gloria. Que esto de veras nos dé confianza, Padre, que servimos al Dios verdadero, creador, eterno. Que nunca se nos olvide eso, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarme. Que la gracia, el amor, la paz, la misericordia del Señor los acompañe en esta semana.